La blasfemia exhibida en los Juegos Olímpicos es algo que el mundo nunca había visto antes. Esta blasfemia ha permeado los medios de comunicación. Sin embargo, la ceremonia de apertura parece haber cruzado una línea, provocando una indignación significativa entre muchos cristianos. Una clara agenda demoníaca fue evidente hasta el punto de que incluso los no creyentes reconocieron que algo malvado estaba ocurriendo. El asombro entre los no creyentes que reconocieron la presencia del mal es digno de mención. En varias plataformas de redes sociales y en videos relacionados, he leído numerosos comentarios de ateos que se sorprendieron por el nivel de blasfemia que ocurrió. Si estás viendo este video, probablemente ya has visto los clips y eventos que ocurrieron durante los Juegos Olímpicos de París. Por lo tanto, no mostraré estas imágenes nuevamente. En su lugar, me centraré en versículos de la Biblia que revelan el verdadero significado de este evento en Francia y cómo indica que estamos, de hecho, en los últimos días. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37, 39. Hay cierta división entre los estudiosos respecto a la declaración de Jesús. Como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchos interpretan esto como que la gente continuará con sus vidas como de costumbre, sin ser conscientes del juicio inminente. Aunque estoy de acuerdo con esta interpretación, creo que hay más en las palabras de Jesús que solo esta comprensión. Junto con otros estudiosos, creo que hay un paralelo más profundo. Vemos los días de Noé marcados por una maldad única y generalizada que refleja las condiciones de nuestro mundo actual. Esta creencia está arraigada en las Escrituras y confirmada por los alarmantes eventos que se desarrollan en nuestro tiempo. En Génesis 6:5 leemos: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Este versículo destaca la magnitud de la depravación de la humanidad durante el tiempo de Noé. Fue un período en el que cada pensamiento e intención del corazón humano era corrupto y lleno de mal continuamente. No se trataba solo de que la gente viviera sus vidas sin precaución, sino de una decadencia moral y espiritual profunda que permeaba cada aspecto de la sociedad. Cada pensamiento estaba centrado en el pecado, cada deseo era pecaminoso y cada esfuerzo estaba impulsado por el pecado. Debemos trazar un paralelo con nuestros propios tiempos, como lo evidencian los recientes Juegos Olímpicos en Francia. Un evento destinado a celebrar los deportes y el atletismo se convirtió en un ritual demoníaco ante los ojos del mundo. No tomes a la ligera lo que presenciaste. Los Juegos Olímpicos han simbolizado durante mucho tiempo el logro humano, celebrando la cúspide de la habilidad atlética y el espíritu de competencia. Es donde los mejores de los mejores se enfrentan entre sí. Sin embargo, lo que presenciamos en Francia trascendió los eventos deportivos y entró en el reino de lo profano y lo malvado. Los organizadores tuvieron la oportunidad de mostrar lo mejor de la humanidad, nuestra dedicación, trabajo duro y unidad. En cambio, eligieron burlarse de uno de los eventos más sagrados en la historia cristiana, la última cena de nuestro Señor Jesucristo. Este acto no solo fue una afrenta para los cristianos, sino un claro indicador del estado moral de nuestro mundo. La ceremonia, llena de imágenes blasfemas y satánicas, fue una elección deliberada. De todos los temas e inspiraciones disponibles, eligieron burlarse de lo sagrado y blasfemar contra lo santo.
Esto es una clara señal de que estamos viviendo en tiempos similares a los días de Noé, donde la imaginación de los pensamientos del corazón del hombre es continuamente malvada. No había necesidad de tal burla, y aunque podemos atribuir parte de ella a la influencia del diablo, lo que presenciamos también fue un reflejo del nivel de pecado en nuestra generación. Permítanme compartir mi opinión, ya que todos tenemos derecho a nuestras opiniones. El nivel de pecado e inmoralidad en esta generación es sin precedentes. El pecado es más accesible ahora que nunca antes. Conocemos los pecados de Sodoma y Gomorra, la gran maldad de la generación de Noé y la idolatría, el orgullo, la arrogancia, la depravación y el exceso de Babilonia. Escucha esto. La época en la que vivimos ha recogido todos los pecados prevalentes en estas ciudades infames y los ha combinado para crear nuestra sociedad actual. Los pecados de Sodoma y Gomorra, el tiempo de Noé y Babilonia están todos presentes en esta generación. Si examinas los pecados de estos períodos bíblicos y los comparas con nuestra sociedad actual, verás similitudes aterradoras. La verdad innegable es que nuestra sociedad contemporánea se ha convertido en un crisol de los peores y más notorios pecados de la Biblia. Cuando se consideran las depravaciones de Sodoma y Gomorra, la maldad implacable de la era de Noé o el hedonismo desenfrenado de Babilonia, uno podría pensar que esos tiempos eran aislados en su pecaminosidad. Sin embargo, la cruda realidad es que estos pecados, una vez confinados a culturas y períodos específicos, ahora impregnan nuestras vidas diarias, entrelazándose en una sociedad impregnada de decadencia moral. El pecado nunca ha sido más accesible. Aunque el pecado no se originó en esta generación, la naturaleza del pecado en esta era es completamente diferente. Hoy, literalmente, puedes pedir que el pecado llegue a tu puerta. Cuando mis padres y yo crecíamos, tenías que salir de casa para participar en actividades pecaminosas, pero ahora lo inimaginable puede ser entregado directamente a ti. El avance de la tecnología y la era digital ha hecho que el pecado no solo sea accesible, sino también conveniente. Páginas web como Ashley Madison, donde personas casadas pueden encontrarse para tener aventuras, epitomizan esta facilidad. Existen numerosas aplicaciones específicamente diseñadas para cometer adulterio y participar en todas las formas de inmoralidad sexual. Mientras que generaciones anteriores podrían haber estado protegidas de ciertas tentaciones por la distancia geográfica o las normas sociales, la sociedad de hoy enfrenta tentaciones que están a solo un clic o toque de distancia. La metáfora de pedir que el pecado llegue a tu puerta no es solo ilustrativa, es una realidad. Ya sea entregándose a contenido explícito, participando en inmoralidad sexual o sucumbiendo a tentaciones online, los individuos ahora pueden participar en comportamientos pecaminosos sin nunca salir de sus casas. Esta facilidad sin precedentes introduce desafíos espirituales elevados, enfatizando la necesidad de que los creyentes sean aún más vigilantes en guardar sus corazones y mentes en un mundo donde el pecado está literalmente al alcance de los dedos, donde las personas casadas pueden encontrarse para aventuras, epitomiza esta facilidad. Hay numerosas aplicaciones específicamente diseñadas para cometer adulterio y participar en todo tipo de inmoralidad sexual. Mientras que las generaciones anteriores podrían haber estado protegidas de ciertas tentaciones por la distancia geográfica o las normas sociales, la sociedad actual enfrenta tentaciones que están a solo un clic o toque de distancia. La metáfora de pedir que el pecado llegue a tu puerta no es solo ilustrativa, es una realidad contundente. Ya sea entregándose a contenido explícito, participando en inmoralidad sexual o sucumbiendo a tentaciones en línea, las personas ahora
pueden involucrarse en comportamientos pecaminosos sin salir de sus casas. Esta facilidad sin precedentes introduce desafíos espirituales elevados, enfatizando la necesidad de que los creyentes sean aún más vigilantes en guardar sus corazones y mentes en un mundo donde el pecado está literalmente al alcance de los dedos. Estamos viviendo en una generación que nos desensibiliza al pecado. Premios tras premios y ceremonia tras ceremonia, somos testigos de más rituales y actos satánicos siendo exhibidos. Satanás ya no se esconde. De hecho, esta alarmante convergencia de transgresiones históricas pinta un cuadro sombrío de nuestro mundo actual. Esto no es una mera coincidencia o una evolución orgánica de la cultura humana, sino una orquestación deliberada por el espíritu del anticristo que ha estado tramando la caída de la humanidad desde el principio. Aunque el anticristo como figura definitiva puede que aún no se haya revelado, su espíritu indudablemente impregna el mundo en el que habitamos. Este espíritu no solo influye en las acciones de los individuos, sino que moldea culturas enteras, incitando a la sociedad a abrazar y normalizar el pecado. La creciente marea de inmoralidad, el desdibujamiento de las líneas morales y el rechazo flagrante de los valores divinos no son solo tendencias sociales, sino síntomas de un mundo bajo la influencia del espíritu del anticristo. Este espíritu busca no solo alejar a los individuos de Dios, sino crear un entorno donde el mal sea celebrado y la rectitud sea despreciada. Así que, aunque todavía no enfrentemos al anticristo en persona, enfrentamos su espíritu diariamente. Como creyentes, estamos llamados a reconocer esto, mantenernos firmes en nuestra fe y brillar como faros de la luz de Dios en un mundo que se oscurece cada vez más. Debemos abrir los ojos a la gravedad de lo que hemos presenciado. El nivel de maldad exhibido está a la par con los días de Noé, la depravación de Sodoma y Gomorra y el orgullo de Babilonia. Estas sociedades no solo eran indiferentes a Dios, sino que activamente se rebelaban contra Él, entregándose a toda clase de pecado y blasfemia. Nuestro mundo moderno, como lo evidencian eventos como la ceremonia olímpica, está siguiendo el mismo camino. En los días de Noé, el juicio de Dios llegó porque la humanidad había llegado a un punto de no retorno en su maldad. Estaban más allá de la redención, con sus corazones endurecidos y sus pensamientos continuamente malvados. Este es el alarmante paralelo que vemos hoy en día. La gente no solo se ha alejado de Dios, sino que ha elegido activamente burlarse y blasfemar contra Él. Esto es una señal de que realmente estamos en los últimos días y el regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Considera las implicaciones más profundas de esta burla. No fue solo un evento aislado, fue un espectáculo público global. Fue una declaración al mundo, un reflejo del corazón colectivo de la humanidad. Al centrarse en imágenes tan blasfemas, los organizadores de la ceremonia olímpica mostraron dónde están sus corazones. Fue un acto deliberado de desafío contra Dios, un eco moderno de la rebelión vista en los días de Noé. Esto no es algo que podamos permitirnos tomar a la ligera. El nivel de pecado y maldad exhibido es un recordatorio sobrio de los tiempos en que vivimos. Es un llamado a la acción para todos los creyentes. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras el mundo desciende aún más en el caos moral. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe, proclamar la verdad del Evangelio y llamar a las personas al arrepentimiento. Los días de Noé sirven tanto como advertencia como llamado a la vigilancia. Debemos estar alerta, reconociendo las señales de los tiempos y estar preparados para el regreso de nuestro Señor. El mundo de hoy está lleno de distracciones y engaños. Al igual que en los días de Noé,
La gente sigue con sus vidas sin ser conscientes o indiferentes al juicio inminente. Pero como creyentes, no podemos permitirnos ser complacientes. Debemos ser los vigilantes en los muros, sonando la alarma, llamando a las personas al arrepentimiento y señalándolas hacia la salvación que se encuentra en Jesucristo. La ceremonia olímpica en Francia es un recordatorio claro de la batalla espiritual en la que estamos. Es una manifestación de los principados y potestades que actúan en el mundo, buscando alejar a las personas de Dios. Pero sabemos que nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra estas fuerzas espirituales del mal. Debemos estar equipados con la armadura de Dios, manteniéndonos firmes en nuestra fe y proclamando valientemente la verdad. Los días de Noé estuvieron marcados por una sociedad que había abandonado a Dios, entregada a la maldad y la corrupción. Esta es la realidad que enfrentamos hoy en día, pero así como Noé halló gracia ante los ojos del Señor, nosotros también podemos encontrar esperanza y salvación en Jesucristo. Debemos permanecer firmes, aferrándonos a las promesas de Dios y siendo una luz en la oscuridad.